porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. En medio del regreso a la presencialidad total educativa, hoy socializamos el estado real de las instituciones en algunos departamentos del país. Frente a la campaña de estigmatización en contra de FECODE, el MEN guarda silencio y le saca el cuerpo al cumplimiento del punto 17 del Acta de Acuerdos 2021. Una masacre cada 2 días es el panorama de violencia en Colombia en 2022, según Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación. Valle del Cauca, Córdoba, Atlántico y Bogotá hoy nos revelan cuál es la verdadera realidad de las instituciones educativas en sus departamentos en medio del llamado a la presencialidad educativa total por parte del Ministerio de Educación Nacional. Luego del llamado a la presencialidad educativa total por parte del Ministerio de Educación Nacional, se hace evidente que el discurso de la ministra, asegurando que la infraestructura y las medidas de bioseguridad están garantizadas en las instituciones públicas del país, dista mucho del panorama de precariedades que tienen los colegios. Ante esto, es pertinente poner sobre la mesa la realidad que durante varios años ha agobiado a miles de establecimientos a lo largo y ancho del territorio nacional, situación que, como no se ha resuelto en el actual contexto, pone en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Por eso los departamentos del Valle del Cauca, Córdoba, Atlántico y Bogotá nos hablan al respecto. Hoy tenemos más del 80% de instituciones educativas públicas del departamento que no cuentan con una infraestructura adecuada. Si nos vamos a las unidades sanitarias, además de ser insuficiente, en gran parte de los establecimientos educativos, podríamos decir, no cuentan con unidades sanitarias. Agua potable, la zona rural, en casi todo el departamento de Córdoba, es deficiente. Tenemos problemas con infraestructura en Jamundí, allá tenemos la institución Alfonso López, que está en mal estado. Tenemos Cartago con el académico que está que se cae. Tenemos Palmira, Buenaventura con 2 instituciones más. Y que hablar de Cali, que también tenemos problemas en Cali, ¿no? Donde hay instituciones que no se han podido terminar, otras que los planos están, que a través de Ley 21 hubo una partida que hay que ejecutar, como el Diamante. Es cuestión de infraestructura, las obras están totalmente inconclusas, esos son los contratos que tenían pues a nivel nacional, no los han cumplido, pero en el caso de otras instituciones, pues en algunos municipios, por ejemplo, repetimos en el caso del departamento, corregimientos, el agua pues digamos tiene mucha falencia, pero además tenemos que los espacios físicos en las aulas de clase pues no son las adecuadas para mantener una presencialidad 100%. Quieren citar a los estudiantes y faltan docentes por situaciones administrativas, pues ¿qué faltan las instituciones educativas? Los aforos, los protocolos de bioseguridad. Oye, eso debe ser una situación con pandemia y sin pandemia. ¿Por qué quitarle un alcohol? ¿Por qué no tener un gel? ¿Por qué los lavamanos no funcionan? ¿Por qué las unidades sanitarias, la infraestructura, la ventilación?
Si bien a la fecha se registra que 63 de las 96 secretarías de educación que hay en el país ya iniciaron clases presenciales, lo cierto es que muchas de ellas lo han hecho sin contar sin condiciones previas, es decir, abrieron colegios sin garantizar protocolos o adecuar las instalaciones educativas, y el ministerio, en su afán de mostrar cifras, no se cercioró de que hubiese preparación y existieran garantías reales. En consecuencia, las protestas de padres, estudiantes y docentes frente a esta situación han sido el común denominador por estos días. En medio de este contexto que enfrentan hoy miles de instituciones en el país, los padres de familia alzan su voz para exigirle al Ministerio de Educación condiciones reales para el regreso total a las aulas y así garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Al igual que FECODE, los padres de familia reconocen la importancia del retorno a las aulas de los niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, también son conscientes de las precarias condiciones en las que todavía están cientos de colegios, pues a la fecha muchos no cuentan con la infraestructura adecuada, los servicios públicos funcionando, el suministro de elementos de bioseguridad para atender al llamado de la presencialidad educativa total definida por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuáles son esas mínimas garantías de bioseguridad? Ventanas suficientemente amplias para que corra y circule el aire y que no se esparza el contagio al interior de las aulas. Puertas amplias y abiertas para poder que igualmente circule el aire. Agua potable. Hay colegios, por ejemplo, en Orito, Cauca, y hay colegios en San Alberto, Cesar, que no tienen agua potable. No hay dispensadores de gel, no hay dispensadores para jabón, no hay toallas. Hay colegios que no tienen las suficientes baterías sanitarias. Y así en el país hay muchísimos. Podríamos nombrar los colegios en Valledupar, los colegios que no existen en Belén de Bajirá, departamento de Chocó, Río Sucio, en el Quibdó, en Tadó, en Ismina, en el Alto y Bajo Baudó. En este sentido, los padres y madres de familia enfatizan que son testigos de las inadecuadas condiciones en las que se encuentran varias instituciones educativas del país, incluso en la capital, y recalcan la alerta sanitaria que atraviesa la nación con el cuarto pico de la pandemia y los altos índices de transmisibilidad que tiene la variante Omicron, la cual pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Por ejemplo, el Colegio León 13 de la localidad de Soacha, ese colegio todavía está en obras negras, escasamente estaban haciéndole un maquillaje exterior para empezar las actividades, entonces el colegio no han instalado agua, no hay planta eléctrica todavía instalada. Igual pasa con el Colegio Guillermo León Valencia en la localidad 15, Antonio Nariño, todavía no han encendido la planta de electricidad, todavía hay muchos residuos de obra en los patios, es decir, no están las adecuaciones. En la localidad cuarta de San Cristóbal, por ejemplo, el Colegio República del Ecuador, que está dado en contrato a la constructora Colpatria, desde hace 5 años vienen construyendo ese colegio. Frente a esto, los padres de familia le hacen un llamado al gobierno para que realmente garantice todas las medidas de bioseguridad y no solo de anuncios y órdenes, sino que se responsabilice para que los niños, niñas y jóvenes puedan avanzar en la presencialidad educativa total, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Y a esta hora de la mañana, el profesor Edgar Romero Macías, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, se dirige a los educadores del territorio nacional. Saludo al magisterio colombiano y la comunidad educativa. Que este año sea exitoso, tanto a nivel familiar como a nivel laboral y profesional. FECODE inicia el Plan de Acción 2022. Nuestros asuntos internos tratarán en el plenario de Junta a realizar el 8 y 9 de febrero y la Junta Nacional el 10 de febrero asuntos supremamente importantes y trascendentales para la Federación, para el quehacer del maestro y del sector educativo. La Asamblea Federal de Delegados, el Congreso Pedagógico, las decisiones de elecciones internas, el contexto externo también de la transformación y la transición política que debe dar el país para salir de ese dominio de 200 años y de quitar ese poder que tanta desigualdad, tanta pobreza
tanta discriminación, tanta injusticia se han causado. Por eso, en lo que queda de enero, en lo que queda de febrero, seguimos también en las mesas de trabajo exigiendo la implementación de los 32 acuerdos firmados el pasado 7 de agosto, la financiación de la educación pública, la dignificación de la profesión docente, el problema de la salud, la incursión en el bienestar docente, el respeto por los derechos humanos, son los temas que le exigimos al gobierno que cumplan. De igual manera, lo inmediato, la implementación de los 3 decretos que salieron en el mes de diciembre y que corresponden a la bonificación pedagógica, al tema salarial, al curso 8000 y desde luego a la proporcionalidad de la prima. Tenemos retos y tareas, por eso llamamos al magisterio colombiano a rodear la federación, a la sociedad, a la comunidad educativa, a estar con los maestros y a no hacer eco de esa campaña de estigmatización del Centro Democrático, de los partidos del gobierno contra nuestra federación. La educación pública se defiende unida con FECODE. Feliz fin de semana. Y con el retorno a la presencialidad educativa al 100%, los gobiernos escolares juegan un papel esencial, pues son ellos quienes, según sus contextos, deben decidir si las instituciones cuentan o no con las condiciones para que docentes, estudiantes y administrativos regresen por completo a las aulas. Teniendo en cuenta que el gobierno escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática por medio de la participación de todos los actores de la comunidad educativa, tanto para la organización y funcionamiento del proyecto educativo institucional, con el fin de promover los valores que identifican al claustro educativo y velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia, es fundamental destacar la importancia que tienen estos órganos en momentos donde las instituciones están retornando a la presencialidad educativa total sin que aún existan condiciones en miles de colegios del país. Para hablar de este momento de la presencialidad plena, pues hay que tener en cuenta que el decreto 777 y su anexo técnico, se modificó el artículo 4 del decreto 777, pero su anexo técnico sigue vigente y ese anexo técnico habla de los protocolos de bioseguridad. ¿Quiénes son los que finalmente van a tener la responsabilidad de decir tenemos los protocolos, cumplimos los protocolos de bioseguridad para esa presencialidad plena? Pues los consejos directivos, porque allí están sentados, repito, representantes de cada uno de los sectores del estamento educación. Los gobiernos escolares que están integrados por el consejo directivo, el rector, el consejo académico, las comisiones de evaluación y promoción, el personero estudiantil, el consejo estudiantil, el comité de bienestar estudiantil, el consejo disciplinario, el consejo de profesores, la asociación de padres de familia y el comité de admisiones son quienes tienen la potestad de la toma de decisiones frente a las realidades que enfrentan las instituciones educativas. Para los maestros, lo mejor sería poder estar todos en la institución educativa y tener presencialidad plena, pero también el virus está ahí y hay unas condiciones y unas normas y hay que salvaguardar y proteger la vida por encima de todo. Entonces, pues de eso es que deben hacer, digamos, verificación. Los consejos directivos tienen esa responsabilidad, esa corresponsabilidad junto con el señor rector o rectora de cada una de las instituciones educativas y pues la Secretaría de Educación y el Ministerio debe garantizarlo. Por eso es imperativo que las decisiones tomadas por los gobiernos escolares en estos momentos sean respetadas, ya que si es el caso, van a dejar en evidencia que se está poniendo en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa dentro de los colegios públicos. En este sentido, la importancia del gobierno escolar radica en la consolidación que representan desde la escuela para la democracia del país, para a partir de allí lograr el respeto de las decisiones de las mayorías, pero escuchando a las minorías. Pese a la campaña de estigmatización en contra de FECODE y a que el punto 17 de los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno en 2021 se estipula desarrollar una campaña de sensibilización para posicionar la importancia de los docentes en la sociedad, el Ministerio de Educación continúa sin materializar este acuerdo.
Aunque en los últimos días las campañas de estigmatización en contra de FECODE se han agudizado, principalmente por candidatos políticos del partido de gobierno que hacen señalamientos mentirosos y sin fundamentos, como la petición de disolver y cancelar el registro sindical de la Federación, la organización sindical más importante del país no dejará de seguir abanderando la lucha que por más de 62 años ha liderado en la defensa de la educación y los derechos de los colombianos. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos rechazando todo tipo de señalamientos irresponsables por parte del partido de gobierno y de algunos gobernantes y políticos, entre ellos algunos candidatos al Congreso de la República que son de los partidos de derecha, porque FECODE se constituye en una piedra en el zapato para los gobernantes que quieren arrasar con los derechos de los niños, de los jóvenes, con los derechos de los educadores y del pueblo colombiano. No obstante, a estas campañas sistemáticas de desprestigio en contra de FECODE y los docentes se suma un silencio bastante diciente por parte del Ministerio de Educación, evidenciando su desidia y desinterés hacia el gremio que representan, situación que viene siendo acompañada por el no cumplimiento del punto 17 del Acta de Acuerdo Colectivo firmada el pasado 6 de agosto, en donde se acordó desarrollar una campaña de sensibilización en la que se haga referencia al reconocimiento y posicionamiento de la figura del maestro como un agente de transformación y cambio para la sociedad colombiana por parte del Estado. Precisamente desde FECODE hemos reclamado a la señora ministra de Educación que se pronuncie frente a estos señalamientos y no lo ha querido hacer. No conocemos una coma, no conocemos una sílaba por parte del presidente Iván Duque, por parte de la señora ministra de Educación defendiendo a los educadores. Antes, por el contrario, su silencio se constituye en un acto de complicidad. La señora ministra debe cumplir los acuerdos firmados donde precisamente se obliga a una campaña de sensibilización y defensa de la labor que hacemos los educadores. Ante esto, FECODE rechaza los ataques de los que viene siendo víctima por parte de diferentes sectores, cada vez con más ímpetu, ya que los docentes, en medio de la crisis que destapó la pandemia, solo han demostrado su entrega, compromiso y profesionalismo con la educación, sin importar las precarias condiciones en que tiene el Estado al sector. Por eso le exigen al Ministerio de Educación el cumplimiento a cabalidad de todos los acuerdos y lo responsabilizan de lo que le pueda pasar a los docentes del país, así como a los dirigentes sindicales que hacen parte de la Federación y las filiales. Es momento para que el profesor Miguel Camacho Ramírez, secretario de Asuntos Intergremiales y Cooperativas de FECODE, socialice varios temas de interés para los docentes del país. Un cordial saludo a los maestros que a esta hora sintonizan el programa de FECODE Encuentro, en particular al magisterio del departamento de Cundinamarca. Quiero hacer referencia rápidamente a varios temas. El primero, esperando que a estas alturas ya del mes que está finalizando hayan cancelado la bonificación del 15% que tienen los maestros del 2277 en la categoría 14 de acuerdo al decreto 2565 del 2015. Y de igual manera, para quienes se vayan a retirar, no olviden que tienen un mes de pago de asignación, o sea, les deben pagar un mes de su asignación mensual en el momento del retiro. Otro tema tiene que ver con los intereses a las cesantías para aquellos maestros que fuimos nombrados después del año 1990. La DTF fue determinada en esta semana en el 2.55%, muy bajo este porcentaje. Y hay que insistir para que los entes filiales, las filiales de nuestra federación, presionen para que los entes territoriales antes del 15 de febrero envíen la información para que se pueda cancelar en el mes de marzo. De igual manera, decir en este tema que hay una demanda que fue admitida para que se modifique el artículo 4 del Acuerdo 039 del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones del Magisterio para que no suceda en el mes de marzo, sino que se logre que estos intereses se paguen en el mes de enero. En otro tema, tenemos que decir rápidamente a las filiales que con el tema de la jornada única en el marco de la negociación y de las mesas
técnicas que se están desarrollando y las comisiones de seguimiento, el próximo 16 de febrero tenemos un encuentro con el Ministerio de Educación y allí queremos que ustedes hagan llegar previamente todas las situaciones particulares que hoy tienen en jornada única allí en las respectivas regiones. También denunciar la estigmatización, la violencia, la serie de mentiras, la campaña en contra de FECODE, que incluso quieren llevarse la personería jurídica por delante, nos están marcatizando. Así que los invitamos para que estemos unidos, el camino está en las calles, en las urnas, así que elevemos el nivel de conciencia y cambiemos la correlación de fuerzas en el Congreso. Gracias. El panorama de violencia con el que inicia el país el 2022 evidencia una crisis de fondo en los territorios. Esto en razón a que la política de seguridad del Estado es casi inexistente y desestructurada, lo que conlleva a que el número de masacres y asesinatos de líderes sociales haya incrementado. El 2022 inició con graves afectaciones en contra de líderes, lideresas sociales, sindicales y ambientales a lo largo y ancho del país, de acuerdo a varias organizaciones de derechos humanos, lo que corrobora la degradación de la violencia en los territorios, pues a la fecha ya se han registrado más de 10 masacres y aproximadamente 29 víctimas, una situación preocupante que sigue dejando en evidencia que no hay voluntad por parte del gobierno para respetar e implementar los acuerdos de paz. Esta es una crisis que golpea todo el corredor pacífico de Colombia, pero que también se ha ido extendiendo a otros territorios progresivamente. El tema de Ituango, en Antioquia, en general, Córdoba. Estamos viendo también toda la zona de Catatumbo, que ha tenido enfrentamientos muy fuertes y se extiende ahora a la zona de Arauca, el sur de Colombia. Es bastante lamentable. Y no estamos hablando solamente de un problema de desplazamiento. También hemos visto que en el año 2020 se presentaron más de 80 masacres de carácter colectivo y en el año 2021 esta cifra superó los 90 casos. Para los expertos, la dinámica de violencia se ha reactivado con más fuerza, ya que el Estado no está interviniendo en los problemas que hay en las zonas rurales del país, sino por el contrario, las está dejando en el abandono e implementando una política de seguridad democrática donde se militarizan los territorios, lo que genera aún más violencia. Situación a la que se suma el panorama electoral de este año, el cual contribuye a agudizar la violencia en el país. Antes de cada proceso electoral lo que vemos son incrementos de violencia porque es el momento de manera particular donde se ponen los intereses de diferentes grupos armados sobre la mesa, pero además porque hay disputa del poder político. ¿Eso qué significa? Que nuevamente estamos yendo a procesos electorales donde los candidatos y los ciudadanos si no se adoptan medidas que puedan brindar garantías tanto a candidatos como a ciudadanos, se van a encontrar con la denegación del derecho al voto. Próximos a que finalice el primer mes del año, las amenazas, atentados, masacres y asesinatos muestran un panorama desalentador. Pues el asesinato del niño ambientalista en el Cauca, el atentado a la sede de la organización sindical CUT en Saravena, Arauca, y la muerte de un docente en Lérida, Tolima, corroboran la violencia sistemática que hay no solo en los territorios, sino en contra de quienes defienden los derechos humanos, socioeconómicos y ambientales de los colombianos. En este sentido, mientras no exista voluntad por parte del Estado para intervenir socialmente en los territorios y garantizar la vida y seguridad de los líderes sociales y sindicales, estos actos de violencia seguirán en aumento. Luego de que la misión de empleo del gobierno presentara su informe, varias han sido las voces que han salido a criticarlo, porque consideran que para mejorar el mercado laboral en cobertura y calidad, no se debe acabar con los descuentos, los parafiscales de las cajas de compensación familiar, entre otros beneficios, como lo plantea el estudio. Luego de que el Ministerio del Trabajo presentara el informe de la misión de empleo el pasado 12 de enero, este ha sido criticado, cuestionado y rechazado por el movimiento sindical a través de sus centrales obreras por varias razones. Las razones fundamentales para este cuestionamiento, para este rechazo es, primero, su legitimidad. Ese informe y esa misión de empleo no es legítima
porque no estuvo representados los trabajadores, no estuvo la Organización Internacional del Trabajo, porque a pesar que la misión fue un acuerdo en la Comisión de Concertación con unas condiciones y con unas reglas específicas, estas fueron mandadas a perder por el gobierno nacional cuando expidió el decreto 1174. El propósito principal de este informe era analizar el comportamiento del mercado laboral en el país durante el periodo 2020-2021, pero en él se desconoció que la base principal del empleo está en las fuentes de trabajo y en ningún momento hace mención que para que la tasa de desempleo no siga aumentando, se necesita reactivar el sector productivo empezando por el agro, la industria y las pequeñas y medianas empresas. Todos sabemos que la industria es lo que más genera empleo en un país. Y si uno analiza la historia de Colombia en los últimos 30 años, la industria en Colombia prácticamente ha desaparecido. El gobierno no se ha preocupado por generar industria, no invierte en ciencia y tecnología, no hay una financiación adecuada, por ejemplo, para las pymes. Los impuestos que pagan las pymes son iguales a los que pagan las grandes empresas. Y los grandes generadores de empleo son las MIPYMES. Entonces yo creo que hay muchas falencias, muchos errores en este estudio. Otras de las premisas falsas a las que hace referencia este informe es que hay que incentivar el empleo quitándole a las grandes empresas sobrecostos como el de la protección social y derechos a los trabajadores, lo que evidencia que la política del gobierno es seguir protegiendo a los grandes empresarios. Por ello, desde el movimiento sindical encabezado por la CUT, la CTC y la CGT, le exigen al Ministerio del Trabajo un debate sobre el informe y no una socialización del mismo como lo ha hecho hasta el momento. Antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo al magisterio colombiano, a nuestras comunidades educativas. Rechazamos de manera contundente la estigmatización de que es objeto el magisterio colombiano representado en FECODE. Exigimos respeto por nuestra federación, que de la mano de las comunidades educativas ha defendido la educación con calidad, ha potenciado el desarrollo integral de nuestros educandos, ha incentivado el pensamiento crítico y ha fomentado la convivencia pacífica en el respeto, en la solidaridad, en la transparencia. Repudiamos los actos de odio y de violencia a que incitan los representantes del Centro Democrático y otros candidatos que de manera rastrera arrecian contra un magisterio que le ha entregado toda la vida por educar a este país. No tienen propuesta, desconocen la Constitución y no han sido capaces de entender la misión y el papel fundamental que ha jugado el magisterio colombiano, que ha jugado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en la defensa del Estado social, en la garantía del derecho a la educación de nuestra niñez, en la defensa de la vida, en el desarrollo tanto regional como nacional de nuestro país. Campañas que solo quieren acallar las voces de quienes de una manera distinta proponen alternativas para un país mejor y que, contrario a ellos, descartan la guerra como una alternativa de vida, y por eso le decimos a nuestras comunidades, rodeamos a FECODE en esa exigencia al respeto y en esa tarea que hemos hecho fundamentalmente de las manos de las comunidades educativas para un país mejor para nuestra niñez y juventud. Para los próximos días la Federación organizará el seminario interno y el plenario de juntas, así como la Junta Nacional, de cara a trazar el plan de acción para el año 2022. Plan que tiene que ver con la materialización de los acuerdos, la exigencia del gobierno para que se desarrolle en nuestras escuelas y colegios los elementos que demandan los protocolos de bioseguridad, el agua, las baterías y la garantía de esa escuela del autocuidado que hoy se necesita más que nunca en ese espacio de formación para la escuela saludable, para la escuela de la vida, que firmado en un acuerdo tiene que materializarse bajo la responsabilidad del Estado y con los recursos que hoy demandan nuestras sedes educativas para que esa presencialidad tenga las garantías plenas en esa minimización del contagio y con una ruta clara en el tema de salud para cuando ellos se presenten en nuestras instituciones educativas. En materia de salud, el cumplimiento del contrato tal y como está firmado en tiempos de prórroga y la materialización de la invitación pública para la próxima contratación, respetando
el modelo y los derechos de los maestros y maestras del país. Tiene que desarrollarse el curso de los 8.000 como está firmado en el acuerdo y exigimos del gobierno la puesta en funcionamiento de este proceso. Y por supuesto, rechazamos la violencia venga de donde venga y exigimos del gobierno la garantía y el respeto de la vida de nuestros líderes y lideresas sociales, de nuestros maestros y maestras, que cese esa violencia y ese odio contra el magisterio que lo único que ha hecho es entregarle la vida por educar a este país. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y no olviden que en nuestro canal de YouTube pueden ubicar las emisiones semanales de Encuentro. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día y feliz fin de semana!